Teo, ¿listo? Muy buenos días para todos. Hoy, 20 de diciembre, damos inicio a la sesión extraordinaria para continuar con la socialización del proyecto de acuerdo número 31. Hoy estaremos puntualmente hablando de impuestos varios y estampillas, puntualmente industria y comercio, que si no estoy mal quedó igual que el estatuto actual. Estaremos hablando de los eventos públicos, cuáles serán los cobros, de parking y demás. Entonces, le solicito a la secretaria leer el orden del día, no sin antes llamar a lista y verificar el coro. Buenos días, un saludo muy especial a los honorables concejales a que nos acompañan en las barras y a que nos acompañan por los medios. Primero llamado a lista: Gonzalo Acevedo Sierra, Lina Andrea Arango Berrío, Norio Jesús Berrío Patiño, Presente. Jairo Orlando González Agudelo, Jonathan Snyder Gutiérrez Berrío, Andrés Felipe Londoño Arango, John Jairo Villapuerta, Daniela Monera Medina, Juan Guillermo Muñoz Pérez, Mercedes María Montes Mendoza, Luis Ángel Quintero Gómez, Carlos Felipe Restrepo Peña, Carlos Mario Pérez Ruiz. 12 concejales contestan el llamado a lista. Contamos con quórum decisorio y deliberatorio. Secretaria, continúa con el orden del día. Segunda lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercer noveno del Departamento de Antioquia. Cuarto, estudio y socialización del proyecto de acuerdo número 31. Quinto, himno del municipio. Se somete a discusión el orden del día. Se somete a votación. 12 votos a favor. Secretaria, continúa con el orden del día. Tercero, himno del departamento. Secretaria, continúe con el orden del día. Cuarto, estudio y socialización del proyecto de acuerdo número 31. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos los presentes, para las personas que nos ven a través de los medios de comunicación y para el secretario de Hacienda Pública que hoy nos acompaña. Hoy la intención es terminar de hacer la socialización respecto de cómo va a quedar el estatuto tributario. Ya hablamos del impuesto predial, ya hablamos del impuesto de delineación y la idea hoy es abordar temas varios de otros impuestos, cómo quedaron, si se mantienen y sobre las estampillas. Entonces tiene el uso de la palabra secretario. Muy buenos días, la mesa directiva. Un cordial saludo a las concejalas y concejales del municipio de San Pedro de los Milagros, a la comunidad en general que nos escucha en el día de hoy.
referente pues a lo que tiene que ver con otros aspectos del estatuto tributario que en este proceso pues de actualización permanecen igual. Entre ellos tenemos todo el tema de lo que son el concepto de las estampillas, ¿cierto? Este aspecto pues digamos que no se modifica, a este aspecto lo terminamos dejando como se ha manejado durante los últimos 3 años en el municipio. Allí se decidió pues no hacer ningún ajuste y dejar pues como, digamos, desde el punto de vista normativo lo que siempre se ha trabajado allí en este tema pues de lo que son las estampillas, ¿cierto? Entre las estampillas que nosotros tenemos actualmente pues vigentes en todo el concepto de lo que es el estatuto tributario se encuentra, regálame agüita, aquí hay, se encuentra la estampilla del adulto mayor, que es una estampilla pues que nosotros seguimos, destápamela porfa, gracias John. Es una estampilla que nosotros seguimos trabajando pues en estos momentos en el municipio, sobre la cual seguirá pues haciendo el respectivo recaudo. Esta estampilla digamos que tiene como propósito pues atender todo el tema de la población del adulto mayor y lograr pues todo lo que tiene que ver con el centro día en lo que es pues los fondos que vamos considerando allí. Ya voy a poner en pantalla lo que se maneja actualmente. Un momento. Va a tener que este computador duplicar. Listo, ok. Bueno, entonces digamos que lo que tenemos nosotros
En el tema del adulto mayor, lo que tenemos nosotros acá como el sujeto pasivo son las personas naturales y jurídicas, sociedades de hecho, patrimonios autónomos y convenios con los municipios y sus entidades descentralizadas, ¿cierto? Y ese hecho generador son los contratos o convenios que son, digamos, firmados de forma directa a través de administración delegada, suscritos o que sean parte del municipio de San Pedro de los Milagros, ¿cierto? Sus entidades descentralizadas, unidades administrativas, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y empresas del orden nacional, entidades que hacen parte del presupuesto anual del municipio de San Pedro de los Milagros y demás organismos adscritos o vinculados al municipio de San Pedro de los Milagros, así como la personería y el consejo municipal, ¿sí? La base gravable que se tiene allí es el monto total por el cual se suscribe el contrato con la persona jurídica y de la abono en cuenta pues para la persona natural. Esta tarifa está determinada en un 2% sobre esa base gravable. Ahora, referente a las entidades que conforman pues este presupuesto, está el municipio, sus entidades descentralizadas, también está Cuerpo de Bomberos Voluntarios, asociaciones y juntas de acción comunal, resguardos indígenas, serán agentes de retención de la estampilla Procultura. Por lo tanto, el municipio y sus entidades descentralizadas y demás entidades mencionadas en este parágrafo descontarán al momento del pago y de los pagos anticipados del respectivo contrato el equivalente a un 2%. Ese 2%, digamos que ese 2% entonces esta retención por estampilla es de conformidad pues al artículo 47 y los ingresos que perciba la entidad territorial por concepto de estampilla serán objeto de una retención equivalente al 20% con destino al pasivo pensional del municipio. Nosotros entonces, digamos que seguimos con este mismo fondo. Adicionalmente, el producido de la estampilla a que se refiere el artículo pues anterior se destinará 10% para la seguridad social del creador y de los gestores culturales. Un 20% deberá destinarse a los fondos de pensiones de la entidad de acuerdo con la ley 863 del 29 de diciembre de 2003. Un 10% para el fortalecimiento de la biblioteca pública municipal, de acuerdo pues a la ley 1379, y el restante se destinará para acciones dirigidas a estimular la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata pues el artículo 18. Todo este tema, digamos, busca también con ese recurso estimular la creación y funcionamiento y mejoramiento de espacio público y fomentar la formación y la capacitación técnica, ¿cierto? Entonces, en esta estampilla, digamos que el 20% se destina a eso, el 80% entonces se destina a estos aspectos que vemos acá. El agente recaudador, digamos pues que es la administración, ¿sí? Y somos los responsables pues de que esto se haga pues en esta forma, ¿sí? ¿Qué se efectúa? O sea, ¿qué se efectúa de este cobro? Que es importante tenerlo claro. Los convenios interadministrativos con entidades públicas o descentralizadas del municipio, las cuentas de cobro por concepto pues, de prestaciones sociales que se formulen por cargo al municipio y sus entidades descentralizadas, todo el tema de la planilla, de la nómina o salario pues, que tiene la administración municipal en la nómina, los contratos de empréstito de las operaciones de crédito público, los encargos fiduciarios, las facturas de servicios públicos, convenios, honorarios de concejales,
y los contratos o convenios suscritos con juntas de acción comunal y cuerpos de bomberos voluntarios. Esas son las excepciones que tenemos nosotros en referente pues a esta estampilla, ¿sí? Las entidades que ejecuten recursos del municipio de San Pedro de los Milagros, cualquiera que sea su naturaleza, sea nacional o departamental, sin ánimo de lucro, asociaciones y demás que hayan sido exceptas de la retención por dicho concepto al momento del pago a uno de la cuenta. Y entonces, digamos que en este proceso, pues cualquiera que sea su naturaleza quedará obligados pues de retener la estampilla Procultura por el monto del recurso aportado al municipio. Este proceso pues digamos que permanece como está actualmente en el 045 y se pasa para este proyecto de acuerdo 031 que estamos nosotros acá pues informando, ¿cierto? Aquí. Entonces retomamos entonces la estampilla que estábamos mirando nosotros acá es la estampilla Procultura. Me refería a esta estampilla que estamos mirando acá, sí, estampilla Procultura. Por eso entonces retomamos entonces que es el 2% y se distribuye de esa manera, ¿sí? Ahora, la estampilla que está en el capítulo 17, que es el adulto mayor, a la que pensé que me estaba refiriendo, pero realmente estaba refiriéndome a la de cultura. Esta estampilla entonces tiene como objetivo todo el tema pues del bienestar del adulto mayor. Esta estampilla tiene la misma base gravable y tiene la siguiente distribución. ¿Sí? Para los fines del presente acuerdo, tal como lo establece la ley, se adoptan las siguientes definiciones que es importante tenerlo pues acá, que se atienden este tipo de personas. Y responsabilidad, servicio legal, funcionalidad y destinación. Entonces la destinación digamos que el recaudo de esta estampilla para el bienestar del adulto mayor queda igual y se destina para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los centros de bienestar del anciano y centros vida para la tercera edad del municipio, ¿sí? Es claro que el concepto de tercera edad del municipio a lo que se refiere el adulto mayor está acá en esta parte de la definición. El mayor es aquella persona que cuenta con 60 años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de los 60 años y mayor de los 55 años, cuando sus condiciones, esto es muy importante, de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen. Entonces, esa parte pues es importante y digamos que esta estampilla entonces, digamos, no se le estamos cobrando a convenios interadministrativos con entidades públicas, tampoco se le estamos cobrando a las cuentas de cobro por concepto de prestaciones sociales como se formulen pues con el cargo al municipio, tampoco se está cobrando a las nóminas del municipio, tampoco a los contratos de empréstito de las operaciones de crédito público en cargo fiduciario, tampoco a las facturas de servicios públicos a cargo del municipio y sus descentralizados. Tampoco se le está cobrando a convenios de cooperación para ejecución de recursos de dotación y funcionamiento del Centro de Bienestar del Adulto Mayor y digamos que tampoco a los honorarios de los consejos municipales, para este caso pues al consejo, y tampoco a los contratos o convenios suscritos con las juntas de acción comunal. No, estamos acá en la de adulto mayor, ¿sí? Entonces, esto pues es para atención del centro día, que se destina el recurso para, aquí tenemos que atender al centro día,
El adulto mayor, se atiende acá todo este tema pues de las personas mayores de 60 años, con la claridad de poder estar pues personas de 55 a 60 años acá en este proceso, ¿sí? El municipio tiene pues más de 600 personas en este proceso de adulto mayor. Y todos estos, digamos, temas pues terminan siendo temas de ley, ¿cierto? O sea, nosotros acá pues damos cumplimiento a todo el tema de esto, ¿sí? Viene la tasa también pro deporte. Esta es una tasa, digamos, que tiene que ver con todo el tema de lo que es deporte y recreación. Y también los sujetos pasivos terminan siendo los mismos que de las anteriores, ¿cierto? También acá, digamos que el hecho generador pues son la suscripción de contratos o convenios directos a través de la administración delegada, suscritos por la administración municipal, sus establecimientos públicos, las empresas industriales, comerciales, sociedades de economía mixta. Y la base gravable es el monto total también pues de la suscripción con el contrato de la empresa jurídica o el contratista. La tarifa ya te la digo acá. 2.5 estaba ahí. Todas estas estampillas no las estamos cambiando porque esto es de ley, ¿cierto? O sea, digamos que sigue igual. La tarifa acá 2.5 y la destinación que se da acá tenemos que hacerla de acuerdo pues a esta normatividad. Debemos de utilizar el 20% para este aspecto. De verdad, esto es muy importante porque pues digamos que lo que dice el acuerdo, ¿cierto? Deberá destinarse a refrigerio y transporte, de acuerdo con las necesidades de los niños y niñas, adolescentes, deportistas, adultos de la tercera edad en condición de pobreza y vulnerabilidad que practican el deporte en el municipio de San Pedro de los Milagros, ¿cierto? Entonces les están dando pues esta parte acá, que es importante pues dejarlo claro. Registrados, ¿sí? Ante el ente deportivo del municipio, ¿sí? Y el 80% restante, digamos que busca pues un apoyo a programas de deporte, de educación física, la recreación para la población. También incluye todo el tema de niños, infantes, jóvenes, adultos y las personas de discapacidad, como vemos, todo, en general, toda la población pues que se atiende acá en el municipio. Porque el anterior pues me dice de víctimas y este me está diciendo ya el resto de la población. Apoyo a programas que permitan la identificación y selección de talentos deportivos, así como el deporte y fortalecimiento de las reservas deportivas orientadas hacia alto rendimiento deportivo y todo el tema pues del tema paralímpico también. Apoyo a programas para atletas de alto nivel competitivo, adquisición de elementos deportivos e instrumentos básicos de formación deportiva, apoyos a mantenimientos de toda la infraestructura deportiva, pero al mantenimiento también de esa infraestructura. Y apoyo a la participación de atletas y deportistas en diferentes competiciones a nivel nacional e internacional. Y apoyar programas enfocados en incentivar la salud preventiva mediante la práctica del deporte. Ahí es importante pues entender que todo este tema lo viene coordinando directamente la Secretaría de Educación pues que tiene a cargo todas estas actividades deportivas y se van distribuyendo esos recursos para poder atender toda esta población, dando la claridad que un 20% se va para el tema de víctimas y el 80% para las otras poblaciones. Digamos que en este parágrafo pues nos dice a nosotros que está excepto
O sea, no se cobra la tasa a los convenios o contratos en condiciones uniformes de los servicios públicos, domiciliarios, de prestación de servicios suscritos con personas naturales, tema educativo, lo que tiene que ver con refinanciamiento y servicio de deuda pública. Y las entidades que conforman pues el presupuesto anual, toda esta parte me lo tenían a sus entidades descentralizadas como cuerpos de bomberos, voluntarios, tasa pro deporte, pues no serán agentes de retención. Pero entonces acá vamos a las excepciones, porque esto pues lo dice ahí, pero norma de ley cuenta bueno, ahí nos da pues entonces claridad pues de lo que es esta tasa. Y sí, acá lo dice concejal. ¿Sí? Y sigue esta estampilla pro hospital. Que esta estampilla pro hospital, digamos, es una estampilla que se encuentra autorizada por la Ordenanza 048-2025, expedida por la Asamblea Departamental, ¿sí? Y la destinación de esta estampilla es para los hospitales públicos y serán administrados por el Departamento de Antioquia, ¿sí? El hecho generador acá son los contribuyentes de suscripción o celebración de contratos, pedidos o facturación con la administración municipal, y el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica, la sociedad de hecho, sucesiones líquidas o entidades con quienes se suscriban un contrato, facturas o cuentas de cobro que realice el hecho generador, ¿cierto? Esa es la señal. Digamos, esta se recauda e inmediatamente se ve al departamento, y la tarifa es del 1% sobre el valor del contrato. Exclusiones: se exceptúan del pago de esta estampilla cuentas del orden de pago que provengan de contratos y convenios celebrados entre entidades oficiales, organismos de acción comunal, cuerpos de bomberos, las ligas deportivas, reconocidas por el Instituto Departamental de Deporte de Antioquia, prestatarios del Fondo de Vivienda, los contratos de empréstito, los contratos de servicios públicos, contratos y los de telefonía móvil que suscribe el departamento, sus entes descentralizados, los municipios y distritos y las entidades descentralizadas de estos últimos para el funcionamiento de la entidad, y los que celebran las entidades de estos últimos para el funcionamiento de la entidad, los que celebren las entidades estatales que presten servicios de telecomunicaciones cuyo objeto sea la adquisición de suministro de equipo, construcción, instalación, mantenimiento de redes, así como los pagos realizados por cada pues, menor o fondos fijos, y los anticipos o avances a funcionarios públicos. Igualmente los pagos por salarios, viáticos, prestaciones sociales, horas de cátedra y aquellos que se efectúen en cumplimiento de las sentencias judiciales. Entonces, esto es un tema pues normativo que tiene esta estampilla, ¿sí? Y la transferencia, como lo decíamos nosotros, objeto de este recaudo la debemos de trasladar al fondo del Departamento de Salud de la Gobernación 15 días del mes siguiente. O sea, nosotros tenemos que obligados a transferir esto inmediatamente, ¿sí? Digamos que estas pues son las estampillas con las que cuenta actualmente el municipio, y lo que nosotros tenemos ahí, no hay pues cambios en lo que tiene que ver con el acuerdo aprobado pues en el año 2022, sí. Y bueno, eso es como lo que tenemos de estampilla.
Listo. Diego, Sí, señor. en resumen, ¿cuánto le deduce a un contratista por toda esta cuestión de estampillas y...? Más o menos el 13 al 14%. Depende, por ejemplo, si un contratista pues, declara IVA, inclusive se les descuenta más. Depende. Pero una persona natural estamos en el 13-14%. Eso es lo que estamos ahí. Persona natural. Eso pues se incrementa la contratación del municipio y todo el tema. La única que va al departamento de la del hospital, las otras son… No más, señor, sí. Para el las municipio. otras son para destinación específica. No es para el Del municipio, municipio, sino destinación sí. específica de proyectos Pero del municipio. del municipio, sí, señor. Recursos específicos del municipio, sí, no va pues para funcionamiento, no, para la comunidad. Atiende pues esa parte, no va, ¿cierto? Tenemos acá… el tema de espectáculos públicos que lo preguntaba pues el concejal. Digamos que este tema de espectáculos públicos, el hecho generador lo constituye los espectáculos públicos definidos el representante en el presente estatuto que se presten pues dentro de la jurisdicción del municipio. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica responsable de presentar el espectáculo público. Es el valor, la base gravable es el valor del impreso pues de cada boleta de entrada personal en la cual está incluido el valor del impuesto del municipio. Este es un tema pues que el municipio lo debe cobrar y lo cobramos con relación pues al tema de boletas, ¿cierto? Aquí corresponde pues poner una persona a estar muy pendiente del tema de la boletería cuando sea un espectáculo público, para poder pues recaudar eso adecuadamente. La tarifa es del 10% del valor de la correspondiente entrada al espectáculo, dependiendo del número de boletas. Entonces esto, excluidos los demás impuestos indirectos que hayan parte pues de dicho valor, siempre y cuando el valor de la entrada no supere las 3 VTs. Ahora, y las 3 VTs son 150.000 pesos, creo que es. El número de las boletas de cortesía, porque esto también es importante acá decirlo, y esto está tal cual está el anterior. El número de boletas de cortesía autorizadas para el evento será hasta 10% de las aprobadas para la venta por el comité de precio para la localidad de escenarios, cuando la cortesía pues sea el porcentaje autorizado y se grabará al mismo precio de cada localidad. Digamos pues que esto es poco frecuente, de pronto cuando viene un circo acá, porque espectáculos pues no han habido así. ¿Ah? El V, no, recuerde que es el de predial. En esta no, hay unos, queda con VT. ¿Ah? Así es, sí señor. Recuerde que lo de predial se llevó a salario mínimo considerando alinearnos con ese concepto de 135 salarios mínimos, que es un tema pues que es muy frecuente verlo en todo el tema pues de la política del gobierno nacional. Entonces por eso está acá, pero todo esto de aquí para allá de tarifas normalmente que se hace pues a los vendedores ambulantes, personas que están, todo este tema es en VTs, ¿sí? Realmente digamos pues que en el municipio no sé, al menos en la administración actual, en estos dos últimos periodos, pues no se ha dado pues así espectáculos, a diferencia de un circo que vino, que estuvo pues acá, y sigue funcionando tal cual, ¿cierto? No hay pues ningún cambio ahí, ¿cierto? En ese proceso, queda todo igual, que es como lo que se… Los requisitos, entonces te los leo. Pues siempre que viene alguien, pues ahí pues se lee toda persona natural o jurídica que promueva la presentación de un espectáculo en el municipio, deberá elevar ante la administración municipal una solicitud de permiso, en la cual se indicará el sitio donde se va a ofrecer el espectáculo, la clase del mismo, el cálculo aproximado del número de espectadores,
indicar el valor de las entradas y la fecha de presentación, y deberá pues anexar los documentos que ya pues digamos se pide una póliza, que esto de pronto es lo que más importante para nosotros, porque todo este tema de pólizas son muy importantes en todos esos espectáculos, depende del tipo pues de espectáculo que vamos a ver. Póliza de cumplimiento al espectáculo, cuya cuantía y término será fijado por el gobierno municipal. Póliza de responsabilidad civil extracontractual. La solicitud se hace a través de una persona jurídica y deberá acreditar su existencia de representación con el certificado de respectiva Cámara de Comercio. Fotocopia autenticada del contrato de arrendamiento certificado autorizado del propietario donde va a ser el espectáculo, un paz y salvo de A5, de conformidad pues con lo dispuesto en la Ley 23 del 82, pago de derechos correspondientes al servicio de vigilancia expedido por el Departamento de Policía, y una constancia de la Secretaría de Hacienda de la garantía pues del pago de los impuestos y la resolución de aprobación de las pólizas. Eso es lo que se exige ahí en este proceso, ¿sí? Diego, También es importante, sí. antes de que te sigas continuando por allá, es que tengo unas preguntas sobre las tasas, para que no… Una es, en las exclusiones que teníamos en el 045, yo no encuentro, a menos de que se las estuviéramos aplicando, la exclusión de, la exención, perdón, del Cuerpo de Bomberos. Entonces la estaríamos agregando, o está… No, ahí está. Ellos ya están exentos. Sí. Y lo otro es que nosotros en el tema de la estampilla Procultura, por ejemplo, teníamos, los que yo no veo ahí, habíamos tratado de proteger a los contratistas que ganaban muy poco, ¿cierto? Para que ellos no la pagaran. Decía, contratos de prestación de servicios cuyo valor no supere los 2 salarios mínimos legales vigentes por concepto de honorarios mensuales, porque eso pues hacía que ellos ganaran menos si yo le cobro esa estampilla. Entonces, en el 45 habíamos sido precavidos en cuanto a protegerlos a ellos, porque pues no nos interesa que un contratista pues hoy se vea como desprotegido, ¿cierto? Más cuando se gana, cuando no superaba los 2 salarios mínimos, que puede haber aquí una considerable cantidad de contratistas que cumplan con esa condición. Y yo reviso aquí… Esa es la de… esta de Procultura, las estampillas. Y lo habíamos puesto en todas las… pues nos habíamos percatado de ponérselo a todas para que no las pagaran, porque pues no nos interesa, pues no es conveniente para el contratista, para el bolsillo del contratista, y pues finalmente para la administración municipal contratar a una persona que luego le vamos a deducir este montón de cosas, pues tampoco justificaría. No sé si la contemplamos en este nuevo estatuto. Ya lo vamos a mirar, concejal, espera. Sí, a ver si las contemplamos, porque sí me parece muy, muy importante que ellos estén exentos, dado pues las condiciones laborales que ellos tienen. Y entonces me confirman, porque es que yo veo, por ejemplo, en la estampilla, espérese, del adulto mayor, cuando leemos las exclusiones, perdón, del 45, ahí no está el Cuerpo de Bomberos, o cómo se interpretaba en esas exclusiones del Cuerpo de Bomberos. Vení si quieres continuar realizando, yo llamo a Renzo, sí. Vení, González, vení.
Yo estoy hablando de la procultura.
¿Sí me aprendiste? Es que en el viejo acuerdo ya que usted, el Consejo se posesionaba entre los 10 primeros días de enero. Este los puso a funcionarnos el 1 de enero. Bueno, nosotros Doctor, ya. Pero entonces, primero escucharía la pregunta y ya después participaría, o cómo sería la dinámica. Bueno, ya le voy a poner entonces para que se escuche la pregunta, doctor, y para que nos pueda aportar acá referente al tema de las estampillas, ¿cierto? Sí, listo. Y la pregunta que me están haciendo, doctor, es referente a la excepción del cuerpo de bomberos para las estampillas, ¿listo? Listo, entonces puede participar, doctor. Pero lo del tema, buenos días, señores concejales, ¿cómo están? Bueno, lo que son los cuerpos de bomberos voluntarios quedaron dentro de las excepciones que les permitió el Consejo entrar a determinar exenciones. Pues si bien hay unas, por ejemplo, el caso de la tasa pro deporte y la de justicia familiar, la ley no le entregó pues como facultades de modificar, excepto la tarifa.
lo que es los hechos generadores y los sujetos pasivos de la tasa o de la estampilla, pero sí quedó el tema de adulto mayor y la estampilla pro cultura, la exención para el tema de los cuerpos de bomberos. Pero la participación. Las estampillas adulto mayor y Procultura quedó la exención para el cuerpo de bomberos voluntario del municipio. Y los contratos, porque como con ellos se firma es un contrato, de que el contrato que se firma con ellos quedarían exentos de dicha estampilla. Ya lo que son las estampillas familiar y tasa pro deporte no se pueden incluir porque ya vienen definidas de ley. Y solamente el Consejo tiene única y exclusivamente facultad para definir la tarifa. Mi pregunta es, en este momento el cuerpo de bomberos es exento de eso, o sea, ya no es nueva esa exclusión. No, ya no, o sea, no se las estamos cobrando. La participación de Daniela no la escuché. ¿Qué me pregunta? En este momento, pero eso no me lo puede contestar el asesor, sino pues los de Hacienda. En este momento nosotros no les cobramos esas estampillas al cuerpo de bomberos. No es una exención nueva. No sería una exención nueva. Y lo otro es que nosotros teníamos una exención para los contratos que no superaran los 2 salarios mínimos legales vigentes por concepto de honorarios mensuales, tratando de proteger a esos contratistas que hoy tienen esa condición laboral. Tienen esa condición. No, me muero. Listo. Entonces teníamos una exclusión, así se llamaban en el 45, que decía los contratos de prestación de servicios cuyo valor no supere los 2 salarios mensuales legales vigentes por concepto de honorarios mensuales. Teníamos esa exención pensando en las condiciones laborales de estas personas, que si les aplicábamos estas estampillas, realmente el contrato que ellos recibían hoy pues iba a disminuir considerablemente. Estaba preguntando si en el 31 se consideraron. No, en ese no se consideraron esa exclusión. ¿Y por qué no? Porque realmente no hay una propuesta o realmente no se tomó pues dentro del acuerdo, o porque sí, pues el detalle sería también la pregunta, porque igual pues hay que fortalecer cada uno de esos sectores. Entonces lo que se aprobó pues en la vigencia 2022 pues igual ya cambia para el 2023 y es fortalecer esos sectores de adulto mayor y cultura. Definitivamente nosotros pues ya no podemos hacer enmiendas, pero considero que esto es fundamental, o sea, era una exención una exclusión que ya teníamos, que la gente disfrutaba de ella. Los contratistas pues hoy nosotros no, pues yo no considero que ni conveniente ni justificablemente económicamente sea necesario volverles a cobrar esas estampillas. A que como estos acuerdos son iniciativa de la administración municipal y no nuestra, aunque nosotros tenemos la potestad de esas exclusiones, en enero volverlas a presentar, porque no es justo cobrarle pues a los contratistas algo que hoy ya era una exclusión para ellos.
Bueno, aclaro, para los contratistas que no superen los 2 años. Sí. Ay, qué miedo. Tiene el uso de la palabra. Presidente, sí, muy de la mano con la concejala Daniela, el concejal Rocky, me parece que estos que no quedó en el acuerdo, estamos prestos a que el municipio nos tenga en cuenta esas sugerencias y que en enero, febrero nos pasen ese proyecto de acuerdo en el cual beneficia a mucha gente. Lo que está diciendo la concejala Daniela, que en el 2022 se hizo la excepción de personas que ganaran menos de 2 salarios mínimos, no pagaran esa estampilla, sería una cosa muy buena para los contratistas que tiene el municipio. Entonces queda en sus manos, doctor Diego, si en febrero ustedes mismos como administración nos pueden pasar unas especies de enmiendas a ese proyecto que nosotros con muchísimo gusto le vamos a ayudar. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué otra, de pronto, pues la pregunta, qué otra pregunta referente a esto tenemos y de pronto para revisar algún tema en particular? No, continuemos con las tasas que hay en el estatuto. Íbamos en los eventos, sí. Creo pues que en lo de eventos estábamos acá en lo que eran los requisitos de los eventos, ¿sí? Y hay un parágrafo aquí: para el funcionamiento de circos o parques de atracción mecánica en el municipio de Los Milagros, Antioquia, será necesario cumplir además con los siguientes requisitos: una constancia del cuerpo de bomberos y un visto bueno en la Secretaría de Planeación, ¿sí? Y el parágrafo 2 nos dice que los espectáculos públicos de carácter permanente deberán estar matriculados en el impuesto de industria y comercio. Y la boleta de estampilla, la boleta emitida debe tener claridad entonces en lo que es el valor, la numeración, fecha de hora y lugar del espectáculo, la entidad responsable, tipo de espectáculo que se va a dar. Diego, yo te hago una preguntita sobre eso, qué pena. Es que yo estaba mirando ahí en el artículo y ahí habla directamente sobre el pasisalvo de Saico. Sí. Pero es que yo creo que no se fue en cuenta los diversos eventos que se pueden dar, porque ¿qué sucede? Existen 3 entidades. Está Saico, que es la que se encarga de cobrar los derechos de autor de artistas en vivo. Está Simpro, que es la que se encarga de cobrar la reproducción de música fonograbada. Y está la corporación Saico y Asimpro, que es la que se cobran los establecimientos abiertos al público. Entonces, yo solamente veo de que se exige un pasisalvo de Saico, pero puede ser que el evento que yo vaya a realizar, yo no tenga ningún tipo de artista en vivo y solamente por ejemplo, coloque un DJ, que lo que va a hacer es una reproducción de música fonograbada. Entonces, ¿cómo va a ser ese particular para suplir con un pasisalvo que realmente pues, o sea, la entidad no se lo va a entregar, porque efectivamente el evento que está desarrollando poco o nada tiene que ver con la finalidad del cobro que hace Saico?
Esa es pues como la inquietud, porque yo lo que veo es que son los requisitos mínimos básicos que requiere cualquier persona que vaya a desarrollar un evento, pero entonces va a quedar como un imposible de que esa persona adquiera ese documento, porque lo primero que le va a decir Saico es: mándeme la lista de reproducción, o sea, de las canciones que el artista va a cantar, cómo se llama, cuál es su nombre artístico y si efectivamente dentro de la lista existe algún tema que sea de dominio de Saico. Y la persona que le va a decir: no, es que yo lo único que voy a hacer es reproducir música fonograbada. Entonces, indudablemente, pues Saico no podría emitir un pase y salvo porque tampoco está emitiendo ningún tipo de cobro. Entonces, tengo esa inquietud, secretario. Bueno, referente a estos requisitos, es claro manifestar que toda persona natural o jurídica que promueva espectáculos públicos en nuestro municipio debe elevar ante la administración municipal esa solicitud de permiso, indicando dónde se ofrece, el clase del mismo espectáculo y el cálculo aproximado de número de espectadores, indicando el valor de la entrada y la fecha de presentación de la solicitud, y anexar los siguientes documentos, ¿cierto? Si él no va a presentar lo que usted manifiesta, ¿cierto? Artistas en vivo, pues efectivamente no necesitará ese pase y salvo, ¿cierto? ¿Por qué me va a presentar un pase y salvo si no va a presentar un artista en vivo? Sí. Porque le estamos diciendo qué tipo de espectáculo me va a presentar, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de espectáculo que me vaya a presentar, pues me lo debe entregar, si no, no lo debe presentar. ¿Sí? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, estas son pues las características de la boleta, todo el tema, la garantía de pago. Realmente pues en el municipio no se ha venido pues haciendo este tipo de espectáculos. Como les digo yo, lo único que hemos tenido pues acá son circos, e inclusive con los circos hay una nueva norma, pues una nueva ley que ellos mismos dicen pues que tienen permisos directos del Ministerio de Cultura, creo que es nuevo. Los establecimientos de diversión autorizados para funcionamiento como nocturnos deberán proveerse del respectivo permiso de la alcaldía y pagar anticipadamente el equivalente a 15 salarios mínimos por cada fracción de día cuando presten shows musicales en vivo. Y no se cobre el valor de la respectiva entrada. ¿Sí? Eso es. Eso sí estaba pues ahí. ¿Sí? ¿Eso es nuevo? Ah, sí. Pero por no cobrar entrada. No, se está cobrando entrada. Ahí es entrada abierta al público. Esa estampilla que diría ahí del tema familiar. Vigilancia y control de espectáculos públicos. Suele suceder. Capítulo 21, que es la estampilla para la justicia familiar, ¿cierto? Esta estampilla entra en este estatuto, esta sí no existía, ¿sí? Esta estampilla de lo que es la justicia familiar, pues es, digamos, de carácter obligatorio, y sí, pues para que nos ayude acá el tributarista a dar los argumentos
de la obligatoriedad que tenemos nosotros de dejarla en el estatuto tributario. Doctor Renzo. Concejales, el detalle de la estampilla que está definida por la ley 2126, la Procuraduría ya está requiriendo a los alcaldes que no han adoptado el tema de la estampilla por justicia familiar y ya les está pidiendo inclusive también en los municipios. Por ejemplo, el caso, yo tengo conocimiento del caso de los municipios de Apartado, de Muntata, de que ya le están diciendo que si la implementaron o no la implementaron y que cuál es el motivo si no la implementaron. Porque igual pues como es un tema de fortalecimiento tanto de las comisarías como también el mejoramiento del salario, porque eso es de ley, el mejoramiento del salario del comisario. Entonces ya están pidiéndole, las procuradurías ya le están pidiendo cuáles son las razones del por qué no lo han implementado. Entonces por eso fue que se adoptó, porque es una norma que viene del año 21-26 y le dieron un año a los consejos para que lo adoptaran. O sea que para agosto del 2022 ya deberían de estar adoptados esa estampilla. ¿Cuál es la tarifa, doctor, que se cobra en esa estampilla? Para que nos dé como las características de ella, por favor. Doctor Renzo, ¿me escuchó? Doctor Renzo. Diego, mientras Renzo... Concejales, también un tema importante. Esto no afecta de forma directa a la contratación de prestación de servicios por honorarios, porque la misma norma trae una exclusión que eso, solamente se cobra a partir de 10 salarios mínimos en adelante. Entonces, y no creo que ningún contratista tenga un salario por encima para el año entrante de 16 millones de pesos mensuales. De pronto una persona jurídica. ¿Alguna pregunta respecto a esta estampilla? No, Diego, pero yo quisiera volverme un poquito porque sí quedé preocupado con algo. Ve, con ese tema de ese cobro a los establecimientos nocturnos que hacen eventos sin cobro, se les va a cobrar medio salario mínimo legal mensual vigente. O sea, hoy se les cobra 711.000 pesos por el mero hecho de hacer el evento y no les está cobrando pues a su clientela. Yo sí considero, Diego, que si se va a hacer una adecuación a ese estatuto, esto tiene que tener un valor diferencial en razón del aforo, porque es que el tema está de que si hay un establecimiento que alberga sino 30 personas y tenemos un establecimiento que puede albergar 300 personas, pues obviamente no podemos entrar a cobrarles el mismo valor porque obviamente generamos un desequilibrio en esa competencia económica que debe existir, porque listo, válido, pues que se haga el cobro, pero yo creo que a ese artículo sí le faltó ese diferenciador del aforo, porque nosotros tenemos establecimientos pequeños, pero con propietarios que les gusta, digamos, consentir a su clientela. Entonces, un establecimiento, por ejemplo, el de Carlos Mario. Carlos Mario, ¿cuántas mesas tiene adentro? 4 mesas, 4 o 5 mesas, 6 mesas. Tiene 6 mesas más lo que sea afuera. Y, por ejemplo, lo vamos a comprar con establecimientos acá que pueden tener hasta 20 mesas. Pues indudablemente pues no se podría entrar a cobrar el mismo valor por hacer un evento pues regalado a su clientela. Entonces sí le solicitaría, secretario, que se tuviera en cuenta en el momento de hacer esa adición al estatuto. Muchas gracias. Señor presidente, ok, el impuesto es por shows musicales, ¿cierto? Carlos da shows musicales en su negocio. Ah, no, claro, pero porque es que, o sea, me están hablando es del tamaño del establecimiento, ¿cierto? Normalmente uno ve este tipo de eventos en donde hay un mayor aforo. No, yo tengo amigos que tienen sin 8 mesas y hacen shows. Pero lo que entiendo de Diego lo que está diciendo es que puede ser un evento programado con un artista X. Por eso, porque es un show musical. Una persona con una guitarra. A ver.
pero leamos bien el artículo, ¿cierto? Miren la primera parte, dice, los establecimientos de diversión autorizados para funcionar como nocturnos, ¿sí o no? Deberán proveer del respectivo permiso de la alcaldía y pagar anticipadamente lo equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? 15 salarios mensuales legales vigentes, 700.000 pesos hoy, ¿cierto? Por cada día de operación cuando presente un show musical en vivo. Sí, y no se cobre la factura. ¿Sí? ¿Qué establecimientos aquí presentan show musical en vivo, Carlos? Diego, hay… Torre de hay Marfil también hace. Ujú. Y por eventos especiales, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, Amor y Amistad, se da mucho esta eventualidad en los establecimientos sin importar como su tamaño. Entonces, si hace un show en salarios mínimos diarios hoy, si le cobramos esos 15 salarios mínimos diarios, sería esa persona de establecimiento, sin importar su tamaño, el espacio y todo, el aforo, se me olvidó, pagaría el municipio 711.750 hoy. Nosotros cobramos, porque en el estatuto actual, el 45, no se encuentra esa tarifa. No, es nueva, esa tarifa es nueva. Es nueva. ¿Y cuál es la motivación para agregarla? Pues a ver, la motivación es fortalecer el tema del recaudo, esa es la motivación. No, es que o sea, el tema más allá, pues, fuera de que es un impuesto nuevo, pero yo sí considero que sí debe dar por lo menos un factor diferencial. O sea, no medir a todos los comerciantes que se dedican a ofrecer esos servicios nocturnos de diversión por el mismo rasero, sino mirar de pronto esas particularidades, porque no es un tema de que lo hagan todos los días, pero los establecimientos por fechas especiales, de pronto por aumentar un poco más el público, etcétera, pues obviamente en el año sí podrían estar haciendo 3, 4 eventos de esos que si nosotros no nos fijamos bien en ese valor con relación al aforo, pues lo que estaríamos haciendo es limitar a los establecimientos más pequeños a que no puedan hacer ese tipo de eventos, porque se va a volver en un tema que no va a ser rentable para ellos. Correcto. Presidente, mirando eso, pues, es más de forma que de fondo se podría moderar. Es que no estamos hablando de modificar un proyecto de acuerdo, sino que ellos moderaran ese espacio en el cual está esa parte y va a beneficiar a todo el mundo. ¿Ah? Pero sí es diferente lo que es autorización y facultades, sí son diferentes. Es otra cosa totalmente diferente. Una pregunta sobre lo de las estampillas. La pregunta que le hizo Javier, ¿cuánto se cobra? Estábamos hablando del 14%, sin la de familia, ¿cierto? Pero recuerde que la de familia es el monto, ¿sí? Sí. ¿Da para cuánto? 10 salarios de 10 mensuales. salarios en adelante. Mínimos mensuales, Bueno, ¿sí? muchas gracias. Que serían hoy 14 millones de pesos, ¿cierto? El próximo año póngale 15 millones o más. Bueno, gracias. Normalmente pues sea… Y esas, digamos, normalmente las personas jurídicas, pues ahí se encarece la contratación, claro. Porque es que inclusive las personas jurídicas y esos montos ya llevan un tema de IVA, que me hace más costosa la contratación. Inclusive puede irse hasta el 16%. Mira. Sí, y por el IVA, ¿cierto? Sí, es así.
Ujú, sí. Entonces ya son temas pues tributarios que el municipio tiene que acoger obligatoriamente, ¿sí? Todo ese tema de la contratación pública. Venga pues, ayúdame con las sanciones. Venga. Bueno, buenos días para todos. Bueno, ya pasamos al título de sanciones, que digamos que este tema sancionatorio sí es más, sí tuvo modificaciones porque el 045 estaba desactualizado en el tema sancionatorio. Perdón, de sanciones ya de todo el estatuto. Sanciones tributarias, sí señor. Y la cuestión, por ejemplo, del alumbrado público y la cuestión del rifa no es a tratar. Ese tema del alumbrado público, concejal, no quedó en el acuerdo. O sea que sigue vigente lo que hay en el 45, ¿o no? Ese es lo que estamos mirando con los jurídicos. Ya ¿Cómo? esa parte la estamos analizando porque realmente sí, ayer haciendo el estudio se valida. La cuestión de las rifas. Eso es un tema que todo el mundo le saca el tema de la rifa, ¿sí o no? Aquí pregunta el compañero que la gente que vende boletas aquí paga impuestos. No. Es un tema muy difícil de... Todo se va con bonos, ¿sí? ¿Cómo es que es? No, eso no está legalizado. Imagínese, a ver, yo cobro un bono parroquial, le cobro impuesto. Cobrar impuesto al bono parroquial. Sí, yo voy a continuar con el tema sancionatorio, pues que digamos que el que me compete y con el que hemos he trabajado actualmente. Como les decía, el 045 tenía actualizadas esas sanciones porque en diciembre del 2022 entró en vigencia la reforma tributaria que fue la 2277 y nosotros teníamos las sanciones anteriores que eran un poco con unos porcentajes más elevados, ¿cierto? El tema sancionatorio de la información exógena había bajado en la nueva ley, entonces lo que se hace con el tema sancionatorio es bajarlo del estatuto tributario y reglamentarlo en el municipio. Entonces los aspectos generales son los actos en los cuales se pueden imponer sanciones. Se impondrán sanciones en las liquidaciones oficiales mediante actuaciones administrativas independientes. Tenemos las prescripciones y la facultad para imponer sanciones. Entonces, como les digo, todo esto viene por ley. Nosotros no podemos modificar el tema sancionatorio. La sanción mínima, igualmente la que trae el Estatuto Tributario Nacional, 10 VTs. Para el municipio va también las mismas 10 VTs, que para el próximo año va a quedar en 521.000 pesos la sanción mínima, con esas mismas 10 VTs. Tenemos el tema de la reincidencia que aumenta el valor de las sanciones. Habrá reincidencia siempre que el sancionado por acto administrativo en firme cometiere una nueva infracción del mismo tipo dentro de los 3 años siguientes en la comisión del hecho sancionatorio. Entonces, como les digo, pues no es mucho ahondar porque son temas de ley. Nosotros no podemos modificar el tema sancionatorio. Sanciones relativas a las declaraciones, tenemos la sanción por extemporaneidad, cuando es previa al emplazamiento, es una sanción más beneficiosa para el contribuyente. Si él lo hace voluntario, pues la sanción es del 5% sobre el valor del impuesto a cargo, ¿cierto? Que siempre y cuando no se superen el 100% del impuesto. Ya hay sanciones de declaración posterior al emplazamiento, ya se vuelve un poco más costosita, entonces ya no tiene el mismo 5%, sino el 10% sobre el impuesto y no podrá superar el 200% del impuesto. Sanción por no declarar, esta es una de las más fuertes que tenemos en el estatuto, igualmente están en la norma, es el 100%, pero en este caso es del impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Que es como donde más se nos... y va aumentando. Cuando se trata de declaraciones que no se deben por presentar, la sanción se dará del 30% del total del impuesto a cargo y de industria y comercio, avisos y tableros. Y así vamos con la sanción por correcciones de declaraciones, es el 10% por el impuesto, por la diferencia entre el impuesto.
sanciones por inexactitud, o sea, todas las sanciones tenemos que bajarlas tal cual están en la ley, no podemos modificar el tema sancionatorio por correcciones aritméticas, esas sí son menores, no tienen mucha incidencia. Los agentes retenedores también van a tener sus sanciones, los autorretenedores, ellos tienen la obligación de presentar declaraciones bimestrales. Esto queda reglamentado en el calendario tributario, que ya sí queda facultad de la Secretaría de Hacienda cada año expedir el calendario para que se sepa cuándo se presenta, cuándo se paga y qué fechas de vencimiento tiene cada uno de los impuestos. En este año no lo hemos expedido, normalmente lo expedimos en el mes de noviembre, pero este año no ha sido expedido todavía ese calendario, esperando pues la aprobación de este acuerdo. Entonces esperamos que en enero, primera, segunda semana de enero, va a estar el calendario tributario expedido. Y igual va a haber una flexibilidad en las fechas, pues teniendo en cuenta que no lo sacamos desde noviembre, vamos a ampliar un poquito las fechas de presentación para evitar que los contribuyentes que están obligados a declarar incurran en alguna sanción. Actualmente ya tenemos un formulario que se llama el Registro de Industria y Comercio, que es el RIT. Ese formulario lo adoptamos desde el 2024-23. Con ese formulario ya muchos comerciantes pues se han acercado y han legalizado los establecimientos, entonces ya han evitado todo este tema sancionatorio y ya está sistematizado, ya nos pueden presentar la declaración y la inscripción por página web. No hay necesidad de que el contribuyente se tenga que dirigir hasta la administración con un formulario físico. En el capítulo 3 tenemos otro tipo de sanciones, que son la sanción por hechos irregulares en la contabilidad del contribuyente. Se ve muy poco en el municipio porque realmente este tema, igual si no lo sancionamos nosotros, lo va a sancionar la DIAN. Uno pues en la contabilidad no puede estar modificando valores, sino que se debe presentar lo que da. Entonces, así mismo tal cual lo pasamos al acuerdo. Sanción por cancelación ficticia del establecimiento, de la actividad, es decir, nos reportan que cerraron el establecimiento y usted va y hace la visita ocular y todavía siguen funcionando. Entonces les dejamos de cobrar acá, pero siguen abiertos y con cámara de comercio. Entonces eso tiene una sanción. Realmente si usted cierra el establecimiento, cierre su local comercial, cierre su cámara de comercio y cancele en el municipio. Que pues aprovechamos de una vez y esa es una invitación que le hacemos a todos los comerciantes. Ah, sí, la puede tener, la del comerciante, pero la del establecimiento realmente sí hay que cerrarla. Usted como comerciante puede tener su cámara de comercio vigente, pero usted cuando matricula en los establecimientos. Entonces el establecimiento sí hay que cerrar, porque es un requisito para poder nosotros hacer el cierre en el sistema, que el establecimiento esté cancelado. Y la invitación al comercio en general es que muchos se nos inscriben. Entonces ellos van y cancelan cámara de comercio. Y dicen, no, yo ya terminé mi actividad, pero no cancelan el registro de industria y comercio. Ese registro hay que cancelarlo, porque si no se cancela, eso sigue facturando. Actualmente en el decreto 162, que es el régimen procedimental que tenemos vigente, es muy claro, si usted no informa a la administración el cierre, él le sigue generando el cobro. Entonces, a lo último viene, no, es que yo no tenía el hecho generador, sí, no tenías el hecho generador, efectivamente, no estabas ejerciendo la actividad, pero había un decreto municipal que te decía que nos tenías que informar ese cierre. Entonces, si se cancela la Cámara de Comercio, hagamos el procedimiento de cancelar para evitar un costo ahí de un impuesto que no se está causando. Actualmente tenemos muchos, entre 50 y 60 establecimientos que ya cerraron y todavía no nos informaron. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Mediante visita ocular, por parte de la administración, ir depurando e inactivando. No cerrando porque no podemos cerrar porque tienen deuda, pero sí al menos inactivamos para que no le siga causando el impuesto mensual, pero sí le va a seguir generando interés hasta que él no regularice esa situación. Entonces tenemos sanciones por no informar el retiro, que era lo que les hablábamos del régimen preferencial. Si usted está en el régimen preferencial, no informa ese retiro, va a tener una sanción. Los agentes de retención, todo esto, como te digo, es de la misma 2277 que tenemos vigente. No incrementamos las sanciones, pues eso sería ilegal y quedaría pues igual como tenemos actual el estatuto, de que no tendríamos forma de aplicarlo. Esa es la sanción que yo hablaba, las sanciones por no enviar información. En la 2277, la ley actual, nos bajó esto a 7.500 VTs y en el estatuto nosotros lo teníamos hasta las 8.500 en el actual, entonces realmente mira que sí hubo unas diferencias. Los porcentajes por no presentar información redujeron al 1%, al 0.7% por suministro de información errónea y al 0.5% por información extemporánea. Y en el estatuto actual arrancaba el 5%. Entonces si hubo un cambio, entonces lo adecuamos a lo que está en la ley, el tema de sanción de información externa, que es lo que más se ha presentado.
Inclusive aún después de tenerla regulada 3 años, el contribuyente que está obligado se le ha pasado mucho esta información y es muy sencillo, porque si usted presenta la información exógena a la DIAN, lo que necesita en el municipio es presentarme la información del municipio, los ingresos y las compras del municipio. Entonces es solamente casi que copiar y pegar lo que le presentaste a la DIAN, pero solamente a nivel territorial. Entonces también de una vez le hacemos ese llamado a los comerciantes que están obligados, porque no son todos, eso tiene unos topes de ingresos, para que el próximo año pues cumplamos con esta obligación de la información exógena, porque realmente la sanción por este concepto siempre es onerosa. Exactamente, ya nosotros, por ejemplo, con el tema de fiscalización que se ha implementado y con la normatividad que tenemos vigente, porque todavía está vigente, nos dieron pues facultades y ya tenemos información con cruces de DIAN, Cámara de Comercio. Entonces digamos que ya para uno evadir como comerciante es muy difícil, porque con todos estos cruces de información la administración ya tiene muy buenas herramientas para poder fiscalizar y mirar que las declaraciones que presenten estén adecuadas a la realidad que presentaron ante los impuestos nacionales. Sanciones por correcciones, las sanciones por improcedencia de las devoluciones o compensaciones. Entonces todo esto tiene que estar regulado, es bajar la ley al acuerdo, reglamentarlo. Sanción por no registrar la publicidad exterior visual fija. Yo creo que este tema de la publicidad fue una de las enmiendas, Julio, ¿no? Sí. ¿Cierto que sí? Porque aquí estamos viendo exacto, las sanciones por no presentar espectáculos públicos no autorizados. Esos temas de sanciones relativas a la información, contribuciones, pero o sea, todo el tema sancionatorio es la compilación de la ley. Aquí no podemos entrar a modificar nada, lo único que hacemos es ajustarlo. Sí, como les venía diciendo, pues el tema sancionatorio este año ha aumentado más que todo por la información exógena. Bueno, y por la inscripción extemporánea. El contribuyente tiene un mes para inscribirse cuando inicia la actividad. Si es pasado el mes, él no se inscribe, ya va entrando con sanciones que en este momento está establecida en una VT, si lo hacemos nosotros de oficio. Si lo hace el contribuyente voluntario extemporáneo, tiene el 0.5 VT, o sea, la mitad de la VT. Este año hubo mucha sanción por ese tema, porque nos estamos inscribiendo extemporáneo, aunque aún tenemos mucho establecimiento pues, que todavía no se ha legalizado, pero los invitamos que para el próximo año hagan la inscripción voluntaria para que se eviten ese tema sancionatorio. Y la información exógena que, vuelvo y me pregunto, no sé por qué les da tanta brega presentarla, si es coger la información de la DIAN y pasarla al municipio. De pronto puede ser desconocimiento de que creen que el municipio todavía no la tiene reglamentada, pero se ha hecho capacitaciones, se ha socializado el calendario y ya son 3 años que llevamos con esta obligación y aún siguen incurriendo en la falta. Los intereses moratorios es igual, si esto se baja de ley, tenemos que cobrar los obligatorios y la tasa es la que dicta la Superintendencia Financiera, que esa la actualiza cada mes. Sí, eso sí, nosotros hemos hecho muchas capacitaciones ya con los comerciantes. ¿Qué los invitamos? La mayoría de comerciantes ya maneja un contador, que pues inviten a ese contador para que ellos vayan estando actualizados de toda la normatividad tributaria que va viendo en el municipio. Si en el caso de ese estatuto, pues una vez sea aprobado, pues el próximo año nos va a tocar como administración la responsabilidad de empezar a socializarlo para que miremos qué cambios hubieron, aunque realmente en industria y comercio, como lo miramos, siguen las mismas tarifas, las mismas actividades, los mismos regímenes, pero sí es bueno que tengamos en cuenta todo el tema cuando se expida el calendario, qué obligaciones nos van a entrar y qué cumplimientos tenemos que hacer. Porque es que lo que uno mira en el tema de sanciones, el municipio ha incrementado el recaudo en sanciones, no debería de ser, ¿cierto? Porque pues, el contribuyente y todas estas personas de industria y comercio deberían de estar muy actualizados. Cuando uno cita capacitaciones, llega el contador del empresario, de la empresa grande, y normalmente el comerciante pequeño no lo ve. Eso no quiere decir pues, que estemos sancionando solamente pequeños, no, hemos sancionado empresas grandes. Pero es muy importante que todo este tema de la administración municipal en el tema tributario hay que estar muy conectado con eso, porque lo que decía Camilo, nosotros cruzamos bases de datos con todas las entidades,
y ahí se encuentra la información correcta. Entonces, cuando ya vamos a mirar la declaración, pues nos toca realmente hacer esos emplazamientos y esos procesos que terminan, digamos, los comerciantes pagando una cifra significativa y vienen aquí, uno les disminuye la sanción y realmente pues poco se puede hacer en ese proceso. Entonces es la invitación realmente que ellos sean muy conscientes de que el tema tributario cada vez más a nivel nacional y a nivel municipal se mantiene muy conectado en el tema de fiscalización. Entonces, uno evadir, si usted puso una información allá en la DIAN y otra aquí, va a estar sancionado. Y recuerden también que todo este tema de cuando uno se inscribe ante la Cámara de Comercio, monta el negocio allá, pues no es solamente en la Cámara de Comercio, sino que también tiene que venir acá, de acuerdo a la actividad, a darle información en Hacienda, porque si usted no da la información en Hacienda, entonces cuando yo cruzo con Cámara de Comercio encuentro que usted no me está declarando acá. Entra también el tema de requerimiento, ¿sí? Y también las cosas se deshacen como se hacen. Cuando yo voy a dejar de hacer la actividad productiva, también tengo que volver a hacer lo mismo que hice cuando lo hice, ¿cierto? Porque a veces pensamos que es solamente ir a Cámara de Comercio y no venir al municipio, ¿no? O viene al municipio y no a la Cámara de Comercio, termina usted realmente con una deuda en un momento determinado que le va a generar no solamente la deuda tributaria, sino el tema de sanción. Entonces esa es la invitación para todos. Bueno, entonces realmente el tema sancionatorio es eso, es compilar la ley y bajarla a reglamentar. Quedan todas las sanciones, temporaneidad, por no presentar, liquidación de oficio, por presentar información errada, extemporánea, no presentarla. Entonces son temas, los intereses de mora, todos esos temas de ley los reglamentamos para tener el sustento legal de poder cobrar esas sanciones. Y ya serían las disposiciones finales que tiene el proyecto. El total de las exenciones sabemos pues que no se pueden acumular. En ningún caso la totalidad de las exenciones acumuladas por cada tipo de impuesto no podrán exceder el 100% del valor a pagar por el respectivo impuesto. El artículo 72 nos habla de la aplicación de las modificaciones del Estatuto Tributario Nacional adoptadas por medio del presente acuerdo. Este facultad de corrección fue una enmienda que se presentó también en la comisión, entonces se cambió a autorizar al alcalde, tuvo una modificación ese artículo. Y las normas generales de remisión, ¿cierto? Sabemos que cuando no hay, nos vamos a la ley, si no hay, está regulado el vacío del acuerdo, lo pasamos a la ley. Implementación de tecnologías, las facultades que tiene el alcalde, también fue una enmienda. Sí, yo creo que ya eso sería. Bueno, muchas gracias. ¿De pronto algún concejal tiene alguna duda? Entonces, secretario, concejal Jader. Pues aquí dice que son ingresos tributarios. ¿Por qué no? Porque es que termina una cantidad de sanciones no tributarias, las multas de tránsito, de inspección, de esta cantidad de cosas, y pues sí, eso viene determinado por la ley. ¿Por qué no lo incluyeron ahí? Para que quedara bien completo. Cuando por ejemplo, una sanción de una multa de tránsito, un comparendo. Un comparendo, una multa de inspección. Sí, porque eso ya viene, o sea, eso ya está en el Código de Tránsito. O sea, realmente es que esto sí es tema sancionatorio, pero a nivel de tributario. Sí, y no había podido incluir eso, las sanciones tributarias y sanciones no tributarias. Y pero el tema y había acá más completo, no. Exactamente. ¿Qué había que hacer? Transcribir la ley, no la ley específica, no, porque es que son varias. Por ejemplo, usted tiene una cartera, el municipio tiene una cartera bien impresionante de multas durante la vigencia del COVID, ¿cierto? Hay una cantidad de cosas ahí exageradas, que son ¿qué? Son ingresos para el municipio, que usted sabe. Sí, concejal, pero eso es ya un tema pues ya específico, porque es un tema de cobro coactivo, ¿cierto? A mí el tema de cobro coactivo no me lo reglamenta el Estatuto Tributario. Las multas se sigue presentando. Las infracciones de policía, de tránsito, claro. Eso se sigue presentando. Una cosa es que sean cobro coactivo en este momento, y otra cosa es que la gente siga infringiendo, que nosotros los ciudadanos sigamos infringiendo la ley, y entonces va a seguir vigente. Sí, concejal, lo que digamos
no haber quedado acá en el estatuto no me limita a mí a cobrarla, ¿cierto? Porque hay una normativa específica y una ley específica que me lleva a ese cobro y a esa sanción, ¿cierto? Entonces, digamos pues que esto es lo que tiene que ver con el Estatuto Tributario Municipal. Una última pregunta. En el Estatuto 045 teníamos el impuesto de degüello de ganado menor. Dado la realidad de producción de cerdos de Colombia, se están abriendo nuevas plantas. Sé que aquí no hay una planta de sacrificio, pero posiblemente algún inversionista podría estar interesado en construirla como tal. Eso es un impuesto municipal que se define de acuerdo como a la conveniencia de si en algún momento hubiese un sacrificio de cerdos, porque el degüello de ganado mayor es de la gobernación, pero el de menor, que es cerdos, ovejas y cabras, es municipal. No haberlo definido nos deja como sin base para si eventualmente, porque hoy, pues a lo que me dedico, se están adelantando proyectos para generar nuevas plantas de sacrificio de cerdos. En el territorio están buscando opciones. En el norte antioqueño, por ejemplo, nosotros hoy somos el 6º municipio que produce más cerdos en Antioquia, San Pedro de los Milagros. O sea que podría haber una posibilidad. No dejar el impuesto como determinado de pronto, ¿cierto? No estoy diciendo que en 5 años pues vaya a haber una planta, porque esos son proyectos de largo aliento, pero sí hubiese sido muy bueno haberlo dejado definido para si eventualmente existe la posibilidad de haber una planta de sacrificio, pues ya estuviese determinado cuánto íbamos a cobrar. Sí, nosotros, realmente el municipio pues por degüello no está recibiendo. No hay planta de sacrificio acá, ¿cierto? Sí. Ya si se da pues en el momento que se dé, pues miraremos cómo se hace la modificación, pero digamos pues que en ese momento nosotros no vemos un recaudo histórico de ese impuesto. Así es. Pero sí. es Lo que yo he escuchado es que en Don Matías sí se va a hacer una, pues es lo que más, en Don Matías pues, que es más cercano, que es lo más cercano pues en estos momentos, que lo está promoviendo mucho desde la provincia, inclusive es que estoy escuchando yo eso. Pero es que sí también podría haberlo incluido, porque es que yo me pongo a mirar ese estatuto y es bastante imaginativo. Ahí hay impuesto de industria de comercio para fabricación de aeronaves espaciales, barcos y todas cosas. Mire y verá. Presidente, una preguntita, doctor. Ese impuesto ICA, ¿en qué es que consiste, hombre? Que el año pasado, recuerda que me tocó pagar una multa, no me entró ni aire, y me gustaría que nos explicara en detalle un poquito de ese tema, si me da el favor. Muchas gracias. Bueno, el impuesto del ICA es impuesto de industria y comercio. Ese impuesto lo paga los comerciantes. ¿Qué le pasó pues aquí, ya que él puso el ejemplo al concejal? Él la sanción que pagó no es porque no estaba pagando la facturita cada mes, sino por la declaración. Hay contribuyentes del impuesto de industria y comercio que cada año deben de presentar la declaración, como lo hacen varios de los que tienen aquí establecimiento que son concejales. Ese es el calendario que nosotros pedimos cada año, y dentro de los 3 primeros meses, que inclusive este año podemos tirarlo más o menos hasta abril por el tema de que apenas vamos a expedir el calendario en enero, hay que presentar la declaración de los ingresos que usted percibió el año anterior. ¿Qué pasó? Como usted se le pasó el tiempo y no la presentó dentro del calendario, es las sanciones que yo hablé, sanciones por presentación extemporánea de la declaración. Entonces, si bien a usted no le da para pagar una sanción muy onerosa, le toca pagar la mínima. Si me da menos de la mínima, siempre tengo que pagar la sanción mínima, que en este caso fueron 400, para este año estaban en 490.000 pesos. Entonces, la sanción que nosotros hacemos es cuando el contribuyente está obligado a declarar y no presenta su declaración. Esa es la sanción. Pero normalmente, si usted no paga la facturita cada mes, lo que se le va a cobrar es un recargo, un cobro de mora. Y si sigue pues acumulando las facturas, pues ya pasamos al cobro coactivo. Pero los contribuyentes lo que le invitamos es el que está obligado a declarar, pendiente del calendario tributario que nosotros publicamos en la página, inclusive en el grupito de WhatsApp que tenemos como comerciantes, mirar qué día nos toca presentar esa declaración y hacerla antes o el mismo día. Eso funciona como la renta. Usted declara renta, tiene un día específico. Si usted al otro día la presentó, también van con una sanción. Eso fue lo que pasó, concejal.
Entonces, para todos los comerciantes, ahí la invitación. Muchas gracias. Entonces... Bueno. Bueno. Pena, con lo que nos decía el concejal de que de pronto estaba muy ambicioso el tema de la industria y comercio. Lo que pasa es que nos toca abarcar todas las actividades. Si bien en el momento no la estamos ejecutando, tenemos que dejar todas las actividades del Código SIU que tiene la misma Cámara de Comercio dentro del municipio, porque cualquier comerciante va a matricular, por ejemplo, la 3011, construcción de barcos, y no tenemos cómo cobrarle, que es lo que ya estábamos dando con el goyo de ganado. Entonces, por eso fue que lo dejamos. Sí, tienes razón, eso hay que mirarlo con el equipo de trabajo. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya con esto damos por terminada la socialización del Estatuto Tributario. Tendremos segundo debate el día martes 23 de diciembre. Están todos citados formalmente a las 9 de la mañana para hacer el debate de este proyecto de acuerdo, y contaremos nuevamente con la presencia de la Secretaría de Hacienda minutos previos a que se abra el debate, para que en caso de que hayan dudas adicionales, pues allí sea el escenario para despejarlas. Entonces le agradecemos mucho. 9 de la mañana, martes 23 de diciembre. Con esto cumpliríamos los 3 días de que trata la ley 136 para poder surtir segundo debate, toda vez de que el día de ayer fue radicada la ponencia para segundo debate por parte del concejal John Jairo Villa, luego de que se surtiera el primer debate de manera positiva del proyecto de acuerdo número 31. Esperemos que no. Entonces, secretaria, continúa con el orden del día. Quinto himno del municipio. Un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Mi San Pedro al que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arroban soledosos y aromados de misterio los caireles de tus robles salpicados de aveluz. Un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo